Gracias a todos y a todas por la asistencia a esta nueva sesión en el tema del diplomado sobre paz, derechos humanos y posconflicto por parte de la universidad. En este caso queremos darle la bienvenida a todos y a todas. Agradecemos realmente su vinculación, su dedicación y esperamos que estos minutos en los cuales vamos a tener una pequeña interacción permita llevar los elementos que en esta sesión vamos a tratar. Para el día de hoy vamos a abordar desde el tema, ya les he comentado, primero que todo una reflexión y después ya abordamos la presentación y luego el abordaje por los contenidos que vamos a desarrollar. La primera reflexión que vamos a tomar para esta vez es el tema de los efectos de crear realmente una cultura en el tema de paz. Y lo estamos haciendo a partir de lo que nos ha dejado en el post efecto del plebiscito. Y por ende, entonces, la cultura de paz tiene que estar por encima de lo que podemos nosotros interactuar como sociedad o como renglones importantes dentro de la misma. Me refiero específicamente a dejar de tomar posturas radicales o posturas extremistas en cuanto a un tema cualquiera. En este caso nos ha abordado hoy para este 2016 el tema de la paz y ha existido ahorita muchísimos sucesos que han convocado cambios y posturas dentro de todos los sujetos. Entonces esta primera invitación es para tomar ya una interacción y una propuesta de acción, indistintamente de donde venga, para llevarla a nuestros escenarios, para llevarla a sus ambientes y para promover que la convivencia es lo vital, el interactuar con el sujeto es lo importante, el respetar el entorno del otro es lo más relevante y eso obviamente de por sí traerá los efectos de una convivencia en armonía. Igualmente, entonces me quiero referir no solo a esta gráfica acá que ustedes pueden ver de lo que sucedió ya ahorita a un mes de haber ocurrido el tema del plebiscito, sino igualmente al proceso que quiero analizarlo también por imagen. Quisiera ver la siguiente, que se refiere a el impacto que para nosotros nos da el casi que manejar, siempre hemos estado en una formación de decir si es verdadero o si es falsa las cosas, si qué tan creíbles son o qué tanto no lo son. Es bueno salirnos de esa dicotomía y empezar nosotros a tomar también nuestra argumentación. Creo que en estos espacios hemos visto el tema de intercambio entre los actores del sí, del no, volver a una mesa, renegociar, proponer, discutir si ahora hay que volver otra vez a ese mecanismo, casi que diferentes interacciones. Entonces hay que superar ese limbo en el cual a veces las comunidades nos presentan como una verdad o como una falsedad y empezar a hacerlo una realidad, que sería el otro tema. Siguiendo entonces con el proceso, ya aquí venía a ser lo que es la presentación de nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a abordar el derecho entonces que tiene que ver con el derecho a la discriminación sexual, punto, frente a los derechos humanos. En sesiones anteriores se ha tomado también el tema de lo que significa la orientación sexual, pero en este caso no vamos a tomar ese tema, sino vamos a decir desde el punto de vista de la condición sexual, o sea, biológica, cómo los derechos humanos se expanden o cómo se tienen que expandir para darle implementación a otros renglones en el tema de verlos por la situación de derechos humanos como tal. Entonces, en este caso, vamos a abordarlos desde una perspectiva que tenía que ver con lo que es una normativa internacional, la ontología en el sí de la discriminación frente a este tema de lo sexual, los cambios o influencias sociales, la invisibilización de los derechos humanos por omisión, ¿a qué se refiere ello? Los roles de las comunidades, en este caso hombre y mujer, LGTBI, y unos retos en escenarios de discriminación en la actualidad. Ahora entonces, en lo primero que vamos a abordar nosotros es la Declaración Internacional, en este caso sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. En este documento se establece exactamente en el preámbulo que todo lo que aquí se establezca y se promueva como derechos para la comunidad desde el corte de vista social, económico y político tiene que también respetar las condiciones de entrada que tienen que ver con el sexo, con la cultura, con el tema de la ideología, con el tema de la religión, de opinión política. Entonces, aquí ya estaremos dando el avance referente al proceso de la sexualidad en el entendido como ser individuos humanos y llevarlo a que haya una, digamos, interacción y una visibilización. E igualmente se lleva a otros espacios que, como yo les he repetido, aquí aparecen las diapositivas un poquito más cargadas de contenido, pero es realmente por una pedagogía para que ustedes después las puedan abordar con más calma, las puedan descargar y puedan darle pausa en cualquier momento de este proceso de diálogo.
Entonces, por ende, no voy a leerlas totalmente, sino para solo dejárselas como una referencia para ustedes. Otro convenio que tiene que hablar, en este caso, el tema de la discriminación, ya no es el tema de la ONU, sino de la OIT. Y la OIT es fundamental abordar este convenio, en este caso, el del 58, sobre el convenio sobre la discriminación. Y la discriminación es realmente la variable que vamos a tener siempre en el tema de que ver hasta dónde alguien puede ser tratado o no puede ser tratado o es tratado realmente con discriminación. Y obviamente acá lo que se postula es que no se puede en el tema de carácter laboral promover un tipo de discriminación por motivos de raza, de color, de sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el trato para el empleo o para la ocupación. Eso significa que las entidades y las instituciones que vinculen o que abran formas de vinculación laboral en cualquiera de sus modalidades están, digamos, llamadas a evitar ese tipo de discriminación. Y más con el tema, en el caso nosotros estamos tocando de la situación sexual y por ende los hemos escuchado y ustedes lo conocen muy bien, el tema de la ley de acoso laboral, que también tiene que ver con la situación del aspecto de la sexualidad cuando el empleador se aprovecha de su condición para ejercer una presión sobre su trabajador y más si es sobre el género opuesto para entrar a tener ciertas acciones de presión y obviamente que eso es lo que la convención y las últimas normatividades establecen como un aspecto primordial para salvaguardar. Y ahora siguiendo, entonces habrá otra convención que establece el tema que tiene que ver realmente sobre el aspecto segundo que vamos a abordar nosotros en esta sesión que es muy rápida, que tiene que ver con el aspecto ontológico de la discriminación, en dónde está su origen o el porqué de estos aspectos que se nos viven o los vivenciamos en el día a día. Tiene que ver con el aspecto de lo que significa la bioética de los derechos humanos. Y para eso entonces abordamos la declaración del 98 que establece en el sentido de cómo se debe entender el tema de la dignidad humana. Y la dignidad humana, para este caso, tiene que ver es por la promoción de los derechos humanos, velar por la vida de los mismos y las libertades fundamentales, en este caso, de las personas. Entonces acá el tema desde el punto de vista de lo bioético, y como ustedes habrán visto en sesión anterior también, un profesor abordó el tema del derecho y de lo bioético, tiene que ver es con la esencia de la persona, del humano, de la condición de ser como tal. En consecuencia, ahí tendríamos que estar nosotros muy atentos a que esta declaración también se vuelva un elemento coyuntural y de construcción para cuando se venga a reclamar la protección o se pida también la no violación a estos derechos de los sujetos por carácter de la sexualidad. Retomando entonces con nuestro siguiente aspecto, vamos a abordar la situación de la influencia desde el punto de vista de lo psicosocial. Es decir, cómo el aspecto de la sociedad y su psiquis afecta el tema de tener procesos más radicales en la discriminación. Lo hemos dicho y ustedes se han dado cuenta en estas sesiones, cómo los profesores tienen una postura, tienen un diálogo. De entrada el estudiante ve un video y si le llama la atención la postura o la forma como dialoga un profesor ya lo vamos a ver más de tiempo o por el contrario lo vamos a pasar. Entonces ahí ya hay elementos de una psiquis en donde usted busca es la identidad o verse reflejado ante quien dialoga y encontrar como una comunicación para poder escucharle o para poder interesarse porque habla mi tema y porque es mi tema de investigación o porque es mi esencia o mi interés. Y creo que ese tema hay que empezar también a llevarlo a otro nivel porque esos son efectos de discriminación. Es como cuando también un profesor llega y ve un salón con 40, con 60 estudiantes y empieza a notar que algunos están en otras actividades, que otros están, lo hemos visto mucho en conferencias, el estudiante está en otros escenarios, está en otros niveles, está dedicado a otras cosas, pero está en el auditorio y el profesor lo único que hace es darlo como un estudiante que está allí, pero también lo que hace es vincularlo a un diálogo. Puede ser que no le agrade, puede ser que no le guste, pero se trata es de eso. La psiquis social lo que implica es romper esquemas en donde yo no me tengo que ver necesariamente reflejado en el otro para tener una identidad. Y es eso lo que estamos hablando acá cuando hablamos del tema de la discriminación. Y dice, ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente. Ese es realmente el concepto de la discriminación. Y como ustedes pueden notar en la gráfica, aparece algo que ese elemento es igual o muy similar y es en el fondo la figura humana.
pero esa figura humana puede estar de pronto limitada físicamente, faltarle alguna de las extremidades o algo parecido, puede tener colores distintos, ¿sí? Pero a veces en lo social nosotros consideramos que aquel que tenga algo diverso, algo que no nos tenga como una identidad, pareciera que no es llamado a ser vinculado incluso a un diálogo y es excluido. Y curiosamente, dentro de los diálogos de la psicología social, se habla muy seguido ahorita con las teorías de la inclusión social. En la educación, la inclusión social, en el trabajo, la inclusión social, en todos los renglones, y a la final lo que seguimos haciendo es una discriminación y es realmente importante cambiar esa psiquis. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de escuchar al otro y de respetar, más allá de ese respeto que decimos, ¿sí? Al otro es comprenderlo o procurar comprenderlo, pero no caer en el tema de invisibilizar al otro porque no me agrada o porque sus expresiones no me llegan o que por el contrario me están llegando muy duro que yo ya no quiero como que sentirme representado con esa persona, con ese sujeto que está interactuando y lo saco. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en el sentido de lo que significa la discriminación. Y pasamos entonces a algo que se ha llamado también desde la psicología y desde la sociología el tema de lo que es los estereotipos sociales. Y esos son las razones por las cuales nosotros como comunidades nos hacemos incluso visibles. Por ejemplo, el tema, para no ir tan lejos, las comunidades que manejan, por ejemplo, el ejército, la policía, tienen un uniforme para identificarse, ¿cierto? O sea, un estereotipo y tenerlo previamente establecido a qué nos estamos refiriendo. Igual aparecen los logos que manejan organizaciones, Cruz Roja, o que maneja derechos humanos, ¿sí? O que maneja la justicia, ¿sí? No salimos de conocer siempre la tradicional balanza y la diosa Temis como que la única que representa justicia, y esa justicia realmente es la que estamos nosotros diciendo desde lo social, hay que empezar a desdoblarla. La justicia no es solo la balanza, es la realidad en lo social, es la construcción del día a día con el sujeto, con el individuo, con el entorno, y no es realmente ver que la igualdad es lo que diga la balanza. Y realmente ha sido algo porque es un estereotipo que se ganó desde la academia, que se construyó incluso en la institucionalidad. Ustedes cuando van a ver la representación de justicia, siempre la vemos representada por un estereotipo de esa naturaleza. Y ese estereotipo nos da entonces de por sí un conocimiento frente a una creencia, y sobre esa creencia dala por verdad. Si nos vamos al tema de cultos, de religiones, encontramos la cruz, encontramos la estrella, encontramos diferentes simbologías que casi que identifican a sus adeptos. Pero aquí, cuando estamos hablando entonces de no discriminar, no solo es para el renglón de esta sesión en el sentido de lo sexual, sino en todas las variables que implica el comportamiento de crearnos estereotipos previo a poder conocer al individuo. Y por eso son lo que llamaría uno prejuicios, que lleva a que tú generes evaluaciones negativas previas a conocer al sujeto, o igualmente a entrar a aplicar una discriminación entendida como una conducta negativa frente a los sujetos, que ese es otro de los elementos también que a veces se nos da y que nosotros creemos que de pronto no estamos aplicando, pero indirectamente lo estamos haciendo, incluso en casa. Cuando alguien llega muy afanado, muy preocupado por alguna actividad diaria y a la empleada del servicio o incluso algún familiar lo grita, lo trata, lo ultraja, y es el defensor, el delegado para los derechos humanos en la oficina, pero en la casa fíjese que hace todo lo contrario. Entonces acá hay unos, digamos, desequilibrios, pero aparecen realmente es porque en la sociedad están allí, y es lo que hay que empezar como que a desdoblar y empezar a sensibilizar con aquel que haga esa situación o que se presente en ese entorno. No porque sea el jefe, no porque sea el superior, hay que aceptar las situaciones de choque, hay que llevarlos a una convivencia y a una armonía, que es el ejemplo que estamos invitando a hacer en este caso. Siguiendo entonces, ahora ese es el tema que abordamos con lo que se llama la invisibilidad social sin derechos humanos. Es decir, cada vez que nosotros no aceptamos al otro, o que le damos la espalda, o que incluso en un diálogo no lo vinculamos, ¿sí? Ya estamos directamente generando algo que se llama una invisibilización a lo que vemos o al diálogo que tenemos con el sujeto. Cuando hacemos eso, o cuando se nos presenta esa situación, o cuando nos vemos inmersos en esa situación, ya estamos por fuera de lo que significan los derechos humanos.
porque estamos excluyendo al otro, lo estamos sacando, lo estamos, digamos, diferenciando. Y entonces es lo que uno escucha en el tema práctico cuando entiende uno que hay nóminas paralelas. ¿Por qué? Porque hay alguien que está ubicado en una institución, pero hay alguien que está por fuera de esa institución, pero también está allí. Entonces genera choques en cuanto a la dinámica que maneja esa institución. Y eso significa invisibilizar la identidad o los derechos que tiene el otro también que trabaja para la institución. O igual pasa en el tema de a veces de las aulas de clase, cuando algunos grupos, ¿sí?, de estudiantes que son los mismos 3, 5 que están en el salón, son los mismos que salen al patio, son los mismos que se van a la vida social, a un centro comercial y no hacen una interacción con otros sujetos y casi que demarcan su territorio. Y eso es importante empezar a cambiarlo y a partir también desde el concepto de lo que significa el tema de la sexualidad. Ahorita se ha avanzado mucho en la educación en el tema de lo que significa tener colegios mixtos, ¿sí?, en el tema de tener espacios abiertos a todas las comunidades que están dentro del colegio, pero uno encuentra netamente, por ejemplo, sala de profesores, establecido que hay espacios y asignaciones para los profesores y espacios también o locker para estudiantes y espacios en algunos escenarios en donde todavía son comunidades netamente para el tema masculino o el tema femenino y todavía no se hace, o sea, se sigue radicalizando a veces el tema de la sexualidad y no se hace como que ese anclaje para poder dialogar entre todos los individuos que se están formando para responder ante una sociedad que no discrimine por el tema, en este caso, de la sexualidad. Eso es lo que nos ha generado prejuicios, fobias y situaciones, en este caso, de violencia sexual, que le llamamos nosotros de doble vía. Se nos ha hecho una gran reflexión y se ha hecho un gran avance en estos últimos años en cuanto al tema de evitar la lesión y el evitar el maltrato y el ultraje frente al género. No estamos ya ahorita en el tema de colocarlo frente a la mujer o frente al hombre o el tema del machismo, ya son situaciones que hay que empezar como que a desdoblar y a empezar a superarlas porque la violencia viene de diferentes, digamos, sectores. Puede incluso venir la violencia entre infantes, ¿sí? No necesariamente tiene que ser a veces como que siempre jerarquizada la violencia, sino puede provenir desde otros actores. El adulto mayor también cuando de pronto él no acepta cambios en cuanto a sus conductas normales en las cuales él se crió hace más de 80 años, en cuanto a que él solo quiere que le coloquen sus elementos y que no le toquen sus escritorios, cosas parecidas. Eso es también otro tipo de violencia implícita, que también no solo proviene, fíjese, en este caso de hombres y de mujeres, que es lo que realmente mediáticamente se ha venido construyendo, sino que también puede provenir del adulto mayor cuando excluye o se excluye dentro de los diálogos, incluso en la familia o en contextos, o de los infantes también cuando ellos también empiezan a tener choques y no se, digamos, encuentran frente a uno al otro. Entonces la violencia, en este caso sexual, está radicalizada también por esos extremos que a veces nosotros los dejamos y no los vinculamos y no los orientamos en el sentido de poder hacer campañas de acogimiento y de reflexión frente a las acciones que hacen los niños, ¿cierto?, los padres y a la vez también los adultos o los adultos mayores en esa escala. Ver todos en un tema horizontal es mucho mejor frente a un tema vertical, porque en ese tema vertical es donde las estadísticas salen, ¿cierto?, señalando el tema radical de la violencia muy marcado frente a uno de los individuos, pero ahorita no podemos estar hablando de ese tema en cuanto a, aquí hay que hablarlo es de en cuanto al género, en cuanto a la identidad de la humanidad toda, hombres, mujeres y todas las diversas comunidades que se nos encuentren allí, y nos sigue con el tema muy marcado en el sentido incluso institucional, en donde uno encuentra que existe el tema, por ejemplo, de Casa de la Mujer, Oficina de la Mujer, escenarios como por dignificar todo el tema y deslinda al tema del otro género. No, cuando hablamos de género están los dos, entonces tiene que haber un secretario para ambos temas y tiene que haber una oficina dedicada para ambas. Estas son las reflexiones que aparecen en esta diapositiva en cuanto al tema de violencia en las mujeres, que lo evaluó las Naciones Unidas en los últimos años, que aún sigue pues obviamente presentándose, pero también curiosamente para esta gráfica que aparece aquí de una pintura de Kalighat, es una mujer golpeando a un hombre con una escoba que data en la India de 1875. Entonces son temas en los cuales nosotros notamos que la violencia no solo está marcada ahorita, porque nos lo digan los medios, en el tema extremo contra la mujer, sino que también ha estado en viceversa y está como que a la paridad. Entonces casi que buscamos igualdad en la violencia.
y creo que ese es un tema como que también hay que desdoblarlo, es más bien hacia la formación, hacia la cultura y hacia una reflexión en cuanto a los sujetos con quien nos encontremos, sea de uno o del otro, sea realmente eso es una educación de género abierta a cualquiera de los dos y no casados con algún de los dos temas de lo que se refiere a la discriminación sexual. Siguiendo entonces, acá aparece, quiero dejarles acá el tema de los roles de una comunidad específica que es LGTBI. Siempre escuchamos esas siglas, LGTBI, pero no sabemos a qué significa. Entonces, si ustedes le dan un pause a este momento, ven la diapositiva, van a encontrar, ¿cierto?, el tema de la descripción de cada uno de estos grupos para no tener incluso nosotros como equivocaciones al momento de referirnos a alguien. Y por lo general a veces en el argot popular y en la comunidad entendemos que referirnos a gay es todo. Y gay como que absorbe todo, pero no encontramos el tema de lo que significa lesbiana, gay, bisexual, transgenerista, transformista, travesti, androgénico, sexual, transexual e intersexual, que es realmente todos los, digamos, interacciones que a veces los sujetos viven, hombres o mujeres, dentro de sus roles y con sus compañeros o con sus compañeras. Entonces es bueno que como comunidad que estamos aprendiendo, le hagamos un stop, revisemos qué pasa con esto y así ya podamos entrar como a tener una información. No es un estereotipo, sino tener una información de quiénes son los que están y a qué comunidad nos estamos refiriendo cuando digamos LGTBI. Pero bueno, siguiendo a eso, el tema acá, lo que quiero hacer es una reflexión en cuanto a los avances de los escenarios en discriminación que ha tenido, por ejemplo, en este caso, esta comunidad. Y esto tiene que ver con el tema de lo sexual, lo decíamos al anuncio de la presentación del tema de la discriminación en hombre, mujer y comunidad LGTBI. Y aquí encontramos que ya no se puede, o sea, se ha avanzado en el tema de la identidad sexual, en el caso, por ejemplo, de tener respeto a estas comunidades en centros carcelarios, permisos para efectuar también desfiles, hacer temas también de marchas, el tema de incluso de revocación del padre adoptante por su condición sexual, por el SBF. Las EPS deben promover la reasignación de sexo en el caso de que se presente dicho. Los colegios no pueden restringir el cupo de estudiantes de carácter homosexual. Ellos pueden donar sangre sin ningún tipo de discriminación y hay unos cambios de nombre si se dan o de identidad también tiene que hacerse a nivel documental o incluso el derecho que se ha adquirido ahorita de sustitución pensional o patrimonio de pareja. Y continuando, en lo siguiente ustedes van a encontrar acá los referentes normativos de las sentencias, de las normas, de los avances a nivel de decisiones jurisprudenciales que establecen soportes para lo que les acabo de decir en cada uno de los renglones. Se lo dejo a ustedes como un material de consulta, como un material de referencia, que ustedes solamente lo pueden bajar en las páginas oficiales de las corporaciones, en este caso de la Corte Constitucional, en donde aparecen estas sentencias que establecen los derechos en el caso en particular, ya que de pronto usted lo pueda conocer o lo pueda llevar a alguien que se encuentre en una situación de estas, va a preguntarse en dónde hay algo que me refiera o en dónde hay un referente o un material para poderlo profundizar, lo puede hacer acá específicamente y yendo a las fuentes, en este caso de la Corte Constitucional, y no tanto como al tema de que siempre nos volvimos amigos de Google y Google nos da todas las respuestas. Entonces es bueno ir a una fuente más bien orientada y no todo el tema de preguntarle a estos buscadores hasta por estas cosas cómo nos las pueden responder. Es parte del material que les quiero dejar a ustedes para que lo tengan en cuenta y lo puedan ya después tomar. Ahora, por último, vamos a abordar los roles en la política y tiene que ver en este caso la Convención del 79 y es en el sentido de cómo los derechos políticos, ya no solo los que hemos hablado a nivel social, cultural, ¿cierto?, ideológico, religioso, sino en el tema acá en este caso de la discriminación en lo sexual, en los derechos políticos. Y lo quiero abordar porque en el caso de Latinoamérica se han dado diferentes escenarios en donde la política ya ha sido también vista a la par y se ha accedido al poder por intermedio de la mujer. O sea, que no existe la discriminación, digámoslo, notoria como estaba de pronto hace 20 o 30, 40 años cuando todavía no estábamos algunos de nosotros y aparecen ya equidad en ese acceso a ese derecho, esa garantía del ejercicio de los derechos políticos, ya sea para hombre y obviamente en este caso haciendo la reflexión para el caso de la mujer, que se establece que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y se subraya que esta discriminación viola los principios de igualdad, de derechos y de respeto de la dignidad humana, esa que estamos hablando en el tema de lo bioético, hasta donde estaba el tema de los derechos humanos. Entonces acá esta convención les va a servir a ustedes como referente de consulta en el entendido que se puede establecer el acceso a los derechos políticos como tal para las mujeres y ya sin discriminación en el tema de sexo. Si avanzamos entonces en la otra, podrán ustedes encontrar unos referentes
que les dejo ya en el tema de realidad, o sea, de lo que pasa en el día, lo que ha venido sucediendo y lo que está a puertas ahorita por darse. 3 ejemplos que estoy colocando acá. Netamente, el primero de ellos tiene que ver aquí para Latinoamérica, en el caso inicialmente Cristina Fernández de Kirchner, ¿cierto? Que tiene que ver con la situación referente a Argentina, digamos, en el sentido que la mujer como tal, como sujeto, llegó al poder y estuvo allí, y en consecuencia igualmente podemos hacer el mismo tema casi que geográficamente allí de Dilma, que también Dilma Rousseff en Brasil, que también estuvo en el poder, Laura Chinchilla en Costa Rica, Michelle Bachelet en Chile, sin olvidar Jamaica o en Trinidad y Tobago, otras. En el caso de Latinoamérica, en el caso de Europa, cuenta también actualmente con representaciones de mujeres, en este caso 6 jefas de Estado, de gobierno en Alemania, de Lituania, Dinamarca, Eslovenia, Kosovo y San Marino. En África también hay 4 mujeres gobernantes, en este caso en Liberia, en Malawi, en la República Centroafricana y Senegal. Y en Asia son 3 en Bangladesh, en Corea del Sur y en Tailandia. Pero lo que ahorita nos está llamando la reflexión es no solo el tema ya, fíjese, de la discriminación en el tema de la mujer, en el tema de lo sexual, sino los efectos que genera el sistema con respecto a quien esté en el poder. Acabamos de conocer las situaciones que está viviendo Argentina por el tema del anterior gobernante, el tema que se dio en Spitzenman en el caso de lo que pasó en Brasil, a pesar de ser la mujer, en el tema de las contiendas y conflictos que tiene Chile con Michelle Bachelet, y ahorita en el hoy por hoy de lo que está pasando en Estados Unidos a puertas ahorita antes del 8 de noviembre de las elecciones en cuanto a Trump y en cuanto a Hillary Clinton como otra situación de tensión. Entonces aquí ya la sociedad ha superado el tema de discutir quién es el que está dentro de la situación de acceder al poder, hombre o mujer, porque ya en ese momento se vuelve como que algo etéreo y se pasa a la discusión de si ese poder, ¿sí?, envuelve o se presta para la corrupción, se presta para el clientelismo, se presta para toda la maquinaria política que esté en el momento. Entonces, aquí ya no se trata de colocar en balanza, como lo hemos dicho, ese estereotipo, por favor, quitarlo, ¿sí? Y hay que mirar es la sociedad que reclama y que pide cuando coloca ya fuere a una mujer, que es un proceso nuevo realmente, o ya fuera un hombre que ha sido como un proceso tradicional muy marcado, que no ha dado como que los elementos para poder llegar a temas realmente de equidad o acceso de garantías a derechos y de no discriminación, sobre todo en los derechos humanos, y en este caso los efectos que nos está dejando. La experiencia en Latinoamérica realmente es negativa, en el sentido que las mujeres que están llegando al poder han sido perseguidas o están sus gobiernos, realmente el entorno que las cobija, sus partidos, ¿sí?, para ir más allá de ello, para no colocarlo en el tema netamente de lo sexual, empieza a tener otro trasfondo. Entonces, pues podríamos analizar eso a futuro y queda como para temas de investigación el replantear hasta dónde el poder pasa por encima de lo que significa la discriminación sexual, pasa ya el nivel de lo que es el tema de lo que implicaría la igualdad de género, y ahora entramos al rol netamente de lo político, o sea, hombre o mujer, cómo se presta para evitar que los problemas sociales, esos que nos aquejan, que acabamos de denunciar y que son realmente un debilitamiento para adquirir niveles de satisfacción, están demarcados más por los poderes que están detrás que por el sujeto, porque hay que tener algo muy en cuenta, y ya con esto estoy cerrando la sesión en el día de hoy, que la discriminación sexual está a veces muy marcada por la misma, digamos, psiquis de lo social. O sea, el individuo digamos, genera unos estereotipos y cree que dependiendo quién esté en el poder es el que marca la pauta, y tenemos que quitarnos ese tema, el tema del subjetivismo en el individuo. La institucionalidad es realmente la que toma la salvaguarda de los derechos, y no porque sea A o B o X que tenga el carisma, el que esté en el poder, es el que determina realmente la garantía de los derechos o la aceptación de los derechos humanos de los individuos. Creo que esa es la reflexión que nos queda a nosotros, y que le invito a que ustedes la lleven a sus diferentes escenarios, en el entendido de que la institucionalidad es la que no tiene realmente la identidad de sexo o la discriminación en el sexo, sino que realmente, o en este caso de política o de color o de raza, sino que realmente somos nosotros todos como unidad los que tenemos que pasar a esos niveles y dejar de caer en las preferencias, ¿cierto?, o en el clientelismo o en el tema de apoyar a
estados o a gobiernos que son muy populistas, porque se va al tema de lo que es la parte subjetivista, y en esa medida entonces, claro, habrá adeptos o no los habrán contradictores, habrán aquellos que se declaran en oposición manifiesta, pero realmente significa un desgaste para lo social, y creo que ese es el punto que tenemos que superar en el tema de derechos humanos como tal. Bueno, entonces ya para el cierre de la sesión les quiero invitar a todos y a todas a participar abriendo espacios, en este caso el que venimos nosotros haciendo por parte de la red educativa, en el sentido de que vamos a promover diferentes escenarios para vincular ahora que se hagan diálogos interinstitucionales, interdisciplinares e intersubjetivos, y de comunidades, o sea, intercomunidades. ¿Para qué? Para como colocar enfoques diversos que mejoren los diálogos y las intervenciones, como en este caso podría perfectamente estar aquí al lado mío una profesora o otras comunidades conmigo, pero lo colocamos obviamente para reflexionarlo, y también para decirles a ustedes que en el otro año, 2017, se va a generar una serie de ciclos itinerantes en el caso de lanzamiento, en el caso de la fundación a la que pertenezco, en el tema de un periódico, en el tema del desarrollo para los objetivos, y que va a abarcar los 17 objetivos como tal. Entonces vamos a desarrollar precongresos en diferentes regiones en donde ustedes estén. Nos interesaría que se comuniquen con nosotros, aparece ahí la información al final, para que nos manden inquietudes, sugerencias, propuestas y diferentes escenarios que ustedes requieran por parte tanto de la universidad como de nosotros, que lleguemos a sus espacios para generar capacitaciones directamente con ustedes. Pero desde entrada les estoy dando esa buena noticia, que vamos a generar un medio de difusión para poderlo llevar a diferentes espacios y poder vincular áreas distintas y diversas para poder tener puntos que nos complementen, y que pueda también escuchar todas sus interacciones, sus inquietudes y sus preguntas que obviamente quedan, para que ustedes las puedan absolver con el material que se les deja, pero no por ello se pueden dejar a un lado. Les dejamos otra vez el tema gratificante por participar en estos espacios con ustedes, por decirles que también hay una red que está construyéndose en la academia y en la realidad, en la praxis, y que queremos obviamente llegar a futuro a que sea visible en todos los espacios, no solo dentro de la academia, sino en la institucionalidad. Por ende, este congreso itinerante va a tener un ciclo que va a ser del 1º al 9º mes del 2017 en diferentes ciudades, ojalá dentro de las principales, y después vamos a hacer un congreso a nivel nacional con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y un periódico que se va a circular en esa medida. Por lo tanto, pues si ustedes consideran, o alguien de los que ustedes estén cercanos, una institución, una organización que quiere vincularse con nosotros, perfectamente se puede contactar con nosotros para poder hacer esos acompañamientos y generar realmente dinámicas de reciprocidad y de interacción, que en este caso nos lleva a acercar más la propuesta que hemos dicho nosotros de ser garantes de los derechos humanos, no solo en el discurso, sino también en la praxis y en una realidad que día por día está siendo evolutiva y que está buscando darse a conocer en diferentes escenarios. Entonces queda esa reflexión, queda el tema también a futuro, si nos damos otros espacios en estas u otras, en el sentido de poder participar en las mesas que se vendrán de negociación con otros grupos, como ya lo sabemos con el ELN y con otras. Entonces también tomar correctivos frente a esta experiencia que nos ha dejado con el tema del caso de las negociaciones con las FARC, y replantearlas y participar desde ahorita en esa construcción de esas mesas, y no esperar a que sucedan 4 años para entrar a tomar situaciones que fijemos que nos han dado ahorita la experiencia, a qué punto se pudieron haber corregido, y no como ahorita ya por hierros entrar a tomar versiones o a tomar posturas desde lo político, olvidándonos desde lo humanístico. Queda así nuestra invitación, y esperamos entonces pues que esta sesión hubiera sido de su agrado. Muchas gracias.